Si frecuentemente experimentas opresión y dolor en el pecho, anciano, lo más probable es que tengas enfermedad coronaria senil. Te recomiendo ir a un hospital importante de la ciudad para un examen exhaustivo. Solo dime si puedo mudarme o no. Me abandonaste solo en el campo. Debo esperar hasta que muera, antes de que te acuerdes de mí. Mi esposa se fue a la ciudad para cuidar a los hijos de nuestros hijos. Ya han pasado 10 años. Este tipo de vida se ha vuelto realmente insoportable. Tu padre me llamó hoy, preguntando cuándo lo traerás aquí. Rarar. Solo tenemos 2 habitaciones. Si viene papá, ¿dónde se quedará? Tu padre está furioso, solo en casa. Ni siquiera puede comer bien. Estaba pesando. Tu padre y yo hemos estado separados tantos años. Si realmente no puedes traerlo aquí, entonces yo regresaré primero. Deja de comer. Vámonos. Fui. El primer pago de demolición de 80,000 yuanes llegó. Finalmente, se concretó. Debo compartir esta buena noticia con mi esposa inmediatamente. Hola. El número al que llamó no está disponible en este momento. ¿Por qué no contestan? Este asunto lo discutiremos de nuevo. No te preocupes. Una vez que lo hayamos discutido, puedes llamar a papá. Está bien. Últimamente, me dice por teléfono Mi esposa se que fue está de lesionada vacaciones para cuidar a los hijos que no se siente bien en general. Después de todo, está envejeciendo. Me he convertido en no ese puedo dejar de anciano. preocuparme. Deja No de deseado. poner excusas. Persona Este mayor, no tipo de tiene dolores vida. ocasionales La edad se ha de papá vuelto no llega realmente al punto en que no pueda cuidarse. Creo que tú simplemente no quieres cuidar más a los niños. Tan ansiosa, ¿verdad? Haciendo llamadas sin parar. ¿Qué pasará con los niños si te vas? ¿Qué será de mí y de Aojean? Creo que ustedes dos simplemente no tienen sentido de responsabilidad. Bueno, no discutamos ahora. Entra a descansar. ¿Por qué no puedo decirlo? Mamá trabajó en casa del hermano mayor. El país de Ana enfrenta graves problemas en nuestra casa. La población de nuestra casa y ya supera los 100 millones. Con la familia ausente no puede tratar a todos por igual. Sus vidas son solitarias y desoladas. Lejos de ser satisfactorias. Tú tampoco sirves. Puedo permitirme no trabajar. Puedes mantenernos a mí y a los niños. Puedes pagar una niñera. Déjame decirte, si mamá se va, esta familia se desmoronará. Si eso pasa, nos divorciamos. Basta, dejen de pelear. Bien, no me iré. Dices, hemos criado a nuestro hijo. Ahora tenemos que criar a nuestro nieto. ¿Cuándo terminará esto? Nuestros hijos también sufren, como padres. Si podemos ayudarlos, debemos hacerlo. Regresaré después de ayudar con los niños. No puedes irte así. La esposa del segundo hermano está por dar a luz. Debo ir a cuidarla. Ya ayudé al hermano mayor. No sería justo dejar al segundo hermano. Esto no tendrá fin. Ni siquiera soy viudo aún, pero ya me siento como un viejo soltero. No puedo zafarme. Anciano. ¿Por qué no contestas mis llamadas?
Anoche llamé a tu papá 7 u 8 veces, pero no contestó. Me siento muy nerviosa. Estoy muy preocupada por él. Papá debe estar enojado. Quizás. Lleva más de 10 años, solo en el campo. Si no funciona, habla con tu hermano, para traerlo aquí. Agar. Esta noche llamaré a mi hermano y cuñada para conversar y decidirlo juntos. Bueno. ¿Qué hay que discutir? Segundo hermano, mamá ya vive contigo. Así que papá debería quedarse contigo también. Nosotros solo tenemos 2 cuartos. Augean y yo en uno, mamá y los niños en otro. ¿Dónde pondríamos al suegro? Nosotros tenemos espacio. Pero Dongwin viaja mucho por trabajo y yo soy ama de casa. Estar todo el día con mi suegro no sería apropiado. Me parece perfectamente apropiado. Un anciano por casa. Justo y razonable. ¿Qué justicia es esa? Mamá cocina, lava y cuida a los niños. Es una ayuda completa. Papá no hace nada. Solo sería una carga. Qué bien calculas todo. Buen Peilan, no fijas inocencia después de ganar. Mamá lleva contigo 7 u 8 años y con nosotros ni 4. Y ahora quieres que nos llevemos a papá. Tus cálculos son obvios. Hasta escucho las cuentas del abaco. Como si tú no te amaras. Mamá quiere a papá aquí, para estar juntos. Un padre por casa. ¿Qué clase de arreglo es ese? Solo ves a papá como carga, y nos lo quieres endosar. Pues te digo, que no. ¿Qué dijiste? Basta ya las dos. Anciano. Has trabajado tan duro para criar a 2 hijos. Pero ahora, ambos te ven como una carga. Acabas de terminar el trabajo del campo y ahora estás en el horno de ladrillos, cargando ladrillos. ¿Es necesario esforzarte tanto? Nuestra familia tiene 2 hijos. Su educación, casarse, todo cuesta dinero. Debo ahorrar lo que pueda. Tapar. Nos ocuparemos de ti en el futuro. Te lo prometemos. Los hijos crecen y olvidan la bondad de sus padres. Anciano. Dimer. Después de vivir la mayor parte de nuestras vidas, ¿para qué estamos viviendo realmente? No seas impulsivo, no me detengas. Hazte a un lado, te lo prometo. Todo es culpa nuestra. Te lo prometo. Te lo prometo. Traeremos a papá de vuelta, de acuerdo. Ustedes dos. ¿De verdad están dispuestos a traer a su padre? Solo denos un poco más de tiempo. Déjenme pensar en la mejor solución. Nalar. Iré personalmente a buscar a papá. Tú quédate en casa. Está bien, Nalar. ¿Qué ocurre? Nunca dijimos que no traeríamos a papá, ¿verdad? A decir verdad. Nosotros, los hermanos, hemos sido desobedientes, manteniendo a mamá y papá separados por 10 años. Sir. No es de extrañar que mamá esté tan enfadada. Es que extraña mucho a papá. ¿Qué les parece si juntamos dinero para comprar un piso pequeño cerca de vuestra casa y traemos a mamá y papá? Así tendrán tiempo de ayudar con los niños durante el día. Es una idea excelente, hermano. De este modo, se resuelven todos los problemas. Exactamente. Una vez instalados, podremos visitarlos también. Hay todos estos años. Nunca tuvimos oportunidad de cuidar bien a papá. Venid aquí. Un muslo para cada uno. Genial. Toma, aquí tienes. Tapa, ¿qué te gusta comer?
A papá le encanta esto. Papá, cuando crezcamos, te compraremos muslos de pollo. Ustedes, granujas, solo, no olvidéis a vuestro padre. Comamos. Luego, tu padre me tenía su trabajo. Preguntando cuándo lo traerás aquí y nos olvidamos de papá. Así que esta vez, cuando venga papá, tenemos que compensarlo. Solo tenemos dos habitaciones, los hermanos. Si viene debemos papá, brindar como es debido. Tu padre está furioso. Solo en casa. Ni siquiera puede comer bien. Estaba pensando, tu padre y yo hemos estado separados tantos años. Si realmente no puedes, traerlo aquí. ¿Por qué no contestas mis llamadas? Entonces yo regresaré primero. Deja de comer. Vámonos. Lavar. Enfermedad coronaria senil. Fiogio está muy preocupada, así que lo trajimos aquí. Estamos en el hospital ahora, haciendo examinar a papá. Hay un pollo de corral en el refrigerador. Podrías hacer algo de sopa y traerla más tarde. Está bien. Entendido. Vamos, papá, con cuidado. Ay, dales tu mano. Iré a pagar la cuenta primero. De acuerdo. Lalar. Ya llegué. Deja la sopa ahí por ahora. Papá puede tomarla después de su análisis de sangre. Tata. Llamándolo con tanto cariño. ¿Cuándo te has preocupado tanto por tu verdadero padre? Ay, mamá. Ven, siéntate primero. Lalar. ¿Por qué estás celosa por esto? Bien, te prometo. Cuando papá termine aquí, le mostraré mucho cariño. Lavar. Iré a pagar la cuenta primero. Polar. El número que marcó está apagado. Este anciano. ¿Por qué nunca contesta mis llamadas? Tres veces al día, mañana y noche. Prepararemos la confianza diferente. Cada día. Mañana y noche, masajeale las piernas y los pies. Intenta sacarlo a pasear más a menudo para que flexione las articulaciones. Fiogio. Yo me ocuparé de los niños, pero las tareas domésticas son una cosa. Y ahora también tengo que atender a tu padre. ¿No te parece demasiado? Mi padre padece una enfermedad tan grave. ¿Cómo puedes ser tan egoísta? ¿Qué ocurre aquí? Zeto Waugen. Los dos nos dejamos la piel trabajando para mantener esta familia. Solo le he pedido a tu madre que cuide de mi padre enfermo unos pocos días, y se niega. Con esta actitud, aún espera que le compremos una casa y que la cuidemos cuando sea mayor. Dale, vale. No te enfades. Luego hablaré en serio con mi madre. Vuelve primero y ocúpate de tu padre. Ni siquiera quiere hablarnos con este pequeño favor. Pues entonces que no espere. Que yo cuide de su padre. Lanar. ¿Qué haces? ¿Por qué montas este numerito en casa? Llevo 10 años sin ocuparme de tu padre. Cuidar de vosotros es una cosa, pero ahora también debo atender a mi suegro. Lanar. Fiogio y yo estamos desbordados. Haz este favor a tu hijo. Sí. Solo unos días, por favor. Por cierto, Augean, no consigo contactar con tu padre desde hace 2 o 3 días. Habrá salido sin el móvil. Su teléfono está apagado. Quizá debería volver a ver cómo está. No, no puedes. Mi padre y el bebé están solos en casa. Además, tu suegro siempre se olvida de coger el teléfono. Que no podamos localizarle. Es lo más normal. A lo mejor se le rompió y no quiere gastar en arreglarlo. No le des más vueltas. Pero... no hay peros. Cuando venga, le compraré un móvil nuevo. Así que deja de preocuparte. Céntrate en cuidar a mi padre y al bebé en casa. Me voy. ¿Qué te pasa, suegro? Esta enfermedad coronaria es así de complicada. Con frecuencia tengo presión en el pecho y dificultad para respirar. Me siento muy mal. El pecho. Lo siento como lleno de algodón. Me ahogo y duele al mismo tiempo. Ay, vieja. Últimamente, tengo mucha opresión y falta de aire. Me siento muy mal. El pecho. Lo siento como lleno de algodón. Me ahogo y duele a la vez. Suegro. ¿Podrías cuidar a Xiaobao por mí? Tengo que regresar rápido. Oye, hermana, oye, ayúdame primero.
Oh, no es la señora Giva. Ya regresaste. Por cierto, ¿has visto al hermano Fubi últimamente? Hermano Fubi. Hace días que no lo veo. Anciano. Anciano. Este viejo siempre deja el televisor encendido y anda vagando. Anciano. 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 Este viejo. Anciano. 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 Hola. Giagio. Lala. ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Cómo pudiste dejar a un paciente y a un niño e irte así sin más? ¿Sabes qué? Xiaobao se cayó de lo alto y papá sufrió un infarto. Escúchame bien, no lo tienes que volver ahora mismo. Papá está ahora mismo en quirófano de urgencias. Si le pasa algo, no te lo perdonaré jamás. ¿Qué? Anciano. Anciano. Zeta Waujian, te lo advierto. Cuando lleve tu madre, si dices una sola palabra para defenderla, me divorcio de ti. Dale, vale, siéntate, siéntate, tranquilízate. ¿Por qué te pones así? Mamá tenía un asunto urgente en casa. No es que abandonara a papá. No pares de amenazar con divorciarte. ¿A qué vienen tantas amenazas? Augen. Giogio. ¿Cómo está? Nana, ¿cómo te atreves a preguntar? Giogio. Soy tu mayor. Mira lo que has hecho. Pegarte es lo mínimo que puedo hacer. Ahora mismo. Mi padre sigue en el quirófano. Todo es culpa tuya. Yo. ¿Qué hice mal? ¿Qué pasó exactamente? ¿Qué pasó exactamente? Hola. Tía Z. Hola. Tía Wan. Llama por Xiaobao. Sí. ¿Cómo se cayó Xiaobao? Mi suegro. Se preocupó tanto que le dio un infarto. ¿De quién es la culpa? Sacar a un niño a jugar. Ir. Dejarlo sin supervisión para ir a jugar ajedrez cerca. Piénsalo. Un niño de menos de 4 años. ¿Cómo puedes dejarlo? Sin vigilancia, el niño subió a lo alto del tobogán. Y se cayó accidentalmente. Corrí al juego de ajedrez para avisarle. Solo entonces entró en pánico y corrió. Revisa. Ve a revisar rápido. Tu nieto se ha caído. Dios mío. Fue por muy poco. Por suerte atraparon al niño. ¿Quién sabe qué podría haber pasado? Entonces su condición cardíaca es solo del susto. ¿A quién más podemos culpar? Piénsalo. Cuando cuidas al niño, no parpadeas siquiera. Este suegro cuida al niño un día y pasa un accidente tan grave. Es completamente irresponsable. Creo que este infarto se lo merece. Fue tu suegro quien llevó al niño a jugar y no lo cuidó bien. Un anciano con grave enfermedad del corazón y un niño tan pequeño. ¿Cómo pudiste dejarlos solos? Wang Diva, escúchame. Si algo le pasa a mi padre, te haré pagar con tu vida. Nanar. No sé qué decirte. La operación fue exitosa, pero necesita 2 semanas de observación. Bien. Anciano. Gracias, doctor. Gracias a Dios que papá está viejo. Tuviste suerte siempre esta deja vez. La tele de ahora en adelante y desaparece. Cuida bien a mi padre. Si algo más pasa, te haré responsable. Anciano. Escucha, anciano. Haré lo que me pidas. Pero ¿cómo puede una suegra cuidar personalmente a su suegro? Debe haber límites entre hombres y mujeres. ¿Qué límites?
A nuestra edad, ¿qué importan las diferencias de género? Además, mi padre está así. ¿De verdad crees que podría tener malos pensamientos? ¿Cómo te atreves a hablarme así? Bueno, basta. Giagio, Giagio. Yo hablaré con mamá. Tú ve a ver al bebé. Lala. No es por criticarte, pero Giagio ya estaba enojada y tú serías negándote. Solo empeoraste las cosas. No me niego. Tu suegro está enfermo, postrado en cama. No puedes esperar que lo bañe y lo alimente yo misma. No es apropiado. Contraten a un cuidador profesional. La cuidadora cuesta 300 yuanes al día, con el escaso salario de nuestro hijo. ¿Cómo podemos pagarlo? Además, esta situación con tu suegro es por tu negligencia. Lala, por favor aguanta un poco más. Giagio todavía está molesta. Necesito ir a cuidarla primero. En cuanto a papá, cuídalo bien. El pañal está lleno. Ve a cambiarlo. Sus nalgas ya están inflamadas. Algunas áreas privadas aún necesitan limpieza profunda. Si esto continúa, podría provocar úlceras. Solo han pasado unos días. Confía en ti para cuidar a mi papá. Y así es como lo haces. Estas áreas privadas, dada mi posición, es incómodo para mí lavarlo. Difícil de limpiar adecuadamente. Entonces encuentra una manera. Cosire a alguien. Llama a un médico. Tienes que resolver esto, ¿verdad? Es por tu culpa que mi papá se enfermó. Te estoy dando una oportunidad para enmendar tu error. ¿Cómo puedes ser tan irresponsable? Está bien. Mi mamá no lo hizo a propósito. No te enojes. Deja de defenderla. Creo que está tratando deliberadamente de maltratar a mi papá. Aquí, lava la toalla. Déjame decir unas palabras más. Anda, ¿Qué estás haciendo? No trajimos a papá a vivir con nosotros. Vivir juntos no es solo envidia. Que ambos estamos cuidando a papá juntos, con todo nuestro corazón. Entonces, ¿cuál es la razón? Es porque papá se enfermó. Ustedes dos hermanos ya habían empezado a buscar una casa para papá. ¿Qué hay para tener envidia? Creo que solo quiere desquitar su enojo con papá. Bueno, sí. Es culpa de mamá. Culpa de mamá. Pido disculpas en su nombre. No se enojen. Lo juro. Mamá definitivamente no cometerá este error de nuevo. Definitivamente cuidará bien a papá. No se enojen. Esta casa, aunque un poco vieja y deteriorada, tiene buena ubicación. Y el precio es económico, solo 200.000. Pueden mudarse directamente. Sí, aunque la casa está un poco descuidada, comparada con nuestra casa rural, este lugar, en realidad es bastante agradable. Creo que a mamá y papá les gustará. Lo más importante es que está muy cerca de su casa. Cuando mamá se mude aquí, ir a su casa a cuidar al bebé, lavar y cocinar será muy conveniente. Cierto. Si les parece bien, decidámonos por esta. Cada uno contribuirá con 100.000. Hagamos los trámites en los próximos días. Esto. Esto. Estos son todos los ahorros de nuestra familia, gastados completamente en comprarle una casa a tu mamá. Entonces mejor vivimos del aire. No es justo decir eso. Nuestros padres aún tienen algunas propiedades y tierras en el campo. Una vez que sean demolidas, valdrán una fortuna. Todavía quieres tu parte de la herencia. Si no mostramos buena voluntad y dependemos completamente del hermano mayor, entonces, después, él probablemente tomará la mayor parte. No me importa. Después de cómo tu mamá trató a mi papá, espera que le compre una casa. No lo soporto. Hermano mayor, he tenido algunos problemas recientemente. El dinero podría estar atado por ahora. ¿Me das más tiempo? Pero una casa tan barata podría desaparecer si esperamos. Nadie la guardará para nosotros. Sí, hermano mayor. Lo sé. ¿Qué tal esto? Si tienes fondos disponibles, podrías cubrirme. Le preguntaré a Gia y te pagaré cuando consiga el dinero. Bien. Esta es la cocina. Mamá. La casa está lista. Solo tienes que firmar aquí. Y papá. Lo he llamado muchas veces estos 2 días, pero su teléfono está apagado. La casa que les compré a ustedes dos requiere las firmas de ambos. Tiene que venir. Sí. Su teléfono lleva días apagado. He tenido mala espina con esto. Oye,
No fuiste, justo el otro día. ¿Cómo estaba todo allí? Apenas llegué a casa. Cuando me hiciste volver, ni siquiera pude ver al viejo. Acordamos esto hace mucho. Algo Si no me echo está atrás bien, ahora, aunque me papá llamarán suele olvidar desagradecido. cosas y dejar el teléfono. Además, No es normal esto que esté solo tanto tiempo sin sin contacto. Cierto, quizás Lo se le rompió recuperaremos el teléfono eventualmente. Aunque se rompiera, Fácil podría para pedirle ti el teléfono a un vecino hasta para que esos llamarnos viejos rápido. Se mueran. No veremos Mamá, ese dinero. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con él? Déjame pensar. Ay Dios, ya hace medio mes. Llama, rápido, llama al tío Gen de al lado y pídele que mire nuestra casa. Vale. Estas son a menos que algún día ella cuide adecuadamente a mi papá. Señora Diva. Hola, señora Diva, ¿ha visto a Fubi últimamente? Hermano Fubi, no se fue con ustedes a la ciudad, no lo ha visto en absoluto. ¿Podría molestarla en mirar mi casa otra vez? Ven a mi casa a echar otro vistazo. Está bien, ya voy para allá. Voy en camino. ¿Qué pasa? Hermano Fubi. Hermano Fubi, ¿estás en casa? Zetou Fubi. ¿De verdad habrá pasado algo? Oye, ¿qué haces? ¿Por qué golpeas la puerta de Fubi? No lo sabes. El hermano Fubi lleva días encerrado en casa sin salir. Me temo que le haya pasado algo. Zetou Fubi. Zetou Fubi probablemente se fue a la ciudad. No te avisó. Déjame llamarlo. Sí, llama para preguntarle. ¿Cómo que se fue a la ciudad? Eso parece. Bueno, te paso con el doctor Zetan de la clínica. Habla con él, ¿de acuerdo? Señora Giga. Le explico la situación. Hace como medio mes, el hermano Fubi vino a nuestra clínica rural para un chequeo médico. En ese momento, detectamos que su corazón podría tener problemas, así que le recomendamos ir a un hospital grande en la capital para exámenes completos. ¿No ha contactado contigo? No, para nada. Quizá tu padre vino a la ciudad. Entonces, ¿por qué no te ha contactado? Se dirá enfadado por lo que pasó antes. No puede ser tan rencoroso. Temo que le haya ocurrido algo. Me preocupa que sus análisis muestren algún problema. ¿Crees que nos lo estará ocultando a propósito? Mamá, no te preocupes ahora. Respecto al contrato, deberías firmarlo primero. Es lo mismo. Revisaré los hospitales grandes para ver si hay noticias de papá. Llevo rato vigilando este sitio. No hay nadie. Deprisa, deprisa. Rápido, rápido. Cierra la puerta. Hermano, este antro no parece tener nada de valor. Uf, aquí apesta. Hay algo podrido. Hay un sobre rojo. Este lugar ruinoso no tiene nada. Tianzi. Tianzi. Revisemos adentro. Hay un cadáver. Mierda. ¡Qué mala suerte! Sin ofender a los espíritus, sin ofender a los espíritus, sin ofender a los espíritus. Vámonos, salgamos rápido de aquí. Sí huele un poco. Maldición. Está encendido. El teléfono, está sonando. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esto debe ser el teléfono del muerto. Hasta esto robaste. ¿En serio? ¿No te importa la mala suerte? Es que en esa casa no había nada bueno. Solo quería ver. ¿Cuánto vale esto? Un teléfono roto. No puede valer mucho. No dejes que otros te vean con esto después. Mira.
Nuestro centro de salud rural tiene recursos claro limitados. que no vale mucho. El equipo también es incompleto. Pero el dinero que tiene dentro, esa es otra historia. Este viejo. ¿Por qué lo apagó de nuevo? Ya entiendo la situación. Gracias. Hermano mayor, ¿encontraste a papá? He ido a muchos hospitales estos 2 días, pero no encontré los registros médicos de papá. ¿Estás seguro de que vino a la ciudad? No lo sé. Recién la llamada se completó, pero algo se sintió extraño. ¿Qué pasa ahora? Tan pronto como me contestó, colgó. Volví a llamar pero no respondió. Ese maldito anciano. ¿Cuál es la contraseña de transferencia? ¿Crees que le pasó algo a papá? Entonces llama a papá otra vez rápido. Recibí un mensaje. Querido, tengo un resfriado, mi voz está ronca, no puedo hablar. No llames, solo envía mensajes si es necesario. Pensé que había pasado algo malo, pero es solo un resfriado común. Mira lo preocupado que estabas. ¿Cómo es eso mi culpa? Ese maldito anciano no nos contactó por tanto tiempo. Estaba preocupadísimo. ¿Cuánto tiempo llevas en la ciudad? ¿Cómo están tus resultados del chequeo? ¿Dónde te estás quedando? ¿Cómo deberías responder? Cuanto más diga, más probable es que me delate. Hablaremos cuando nos veamos más tarde. Necesito pagar una factura médica. Ah, cierto. ¿Cuál es el código de pago de WeChat? Otra vez. Me estoy haciendo viejo. La memoria me falla. Hasta olvidé mi propia contraseña de pago. Cuanto más viejo me hago, más inútil soy. No siempre has usado tu cumpleaños como código. Entonces, ¿cuál es mi cumpleaños? ¿Cómo debería preguntar esto? No puedo simplemente decir que no recuerdo mi propio cumpleaños. El suegro del segundo hermano también está enfermo, en el hospital provincial. ¿Por qué no? Vienes aquí directamente para tu chequeo. Quizás tengan la misma condición. De acuerdo. Tu papá llegará en un par de días. Lo esperaré en el hospital. Vale. Este debe ser el lugar, no. Debo encontrar la manera de obtener la contraseña de él. Ni siquiera puedes hacer una sopa decente. No sabes cuidar las cosas. ¿De qué sirves? Ese caldo. Necesita cocer a fuego lento más de 10 horas. Todavía tengo que ir al hospital. A cuidarlo. No hay tiempo suficiente. No hay tiempo. Pues empieza a cocerlo a medianoche. Y otra cosa. Te dije que le pusieras la medicina. Pero no haces más que poner excusas. Son partes íntimas. ¿Cómo voy a hacer eso? Escúchame bien. Hoy esta medicina la vas a aplicar, quieras o no. Ay, no, no puedo. ¿Cómo que no puedes? Tú eres su cuidadora. No puedes ser más responsable. No. Date prisa. Oye. Ustedes dos, cálmense. No sean imprudentes. Tranquilos. ¿Quién eres tú? Solo soy un cuidador. Contrataste a un cuidador. Bien. Si quieres contratar a alguien para que lo haga, no me opongo, pero el gasto lo pagas tú. Yo no contraté a nadie. ¿Quién eres tú? Estaba buscando por aquí. Algo de trabajo. Me recomendaron con ustedes. Su número de teléfono. Termina en 6665. No, así es. Entonces es correcto. Doy con la persona. Necesito acercarme a ella y conseguir la contraseña. Tía. Veo que está luchando sola. Este no es su esposo, ¿verdad? Suegro. La suegra está atendiendo al suegro. Es la primera vez que escucho algo así. Tía. ¿Por qué dejas a tu propio esposo desatendido? Mientras vienes a servir al suegro de tu hijo, tu esposo, ya murió en casa. No tuve otra opción. Hermano, no puedo pagar una de enfermera. Sal de aquí ahora. Vete inmediatamente. Espera. No, cobro muy poco. Solo dame lo que puedas. Además, para alguien de tu posición, atender a tu propio suegro no es muy apropiado, ¿no crees? Tengo 80 aquí. 80 está bien. Solo por hoy. No es un trabajo fijo de todos modos. Toma la contraseña y vete. Agua. ¿Dónde está el agua?
Ya voy, ya voy. ¿Quieres quemarme vivo? Ven y masajea mis piernas. ¿Qué tal? ¿Estás cómodo ahora? Tía, el suegro de tu hijo no es una persona común y corriente. No sé cómo puedes soportarlo cada día. Lo siento mucho. Toma, come algo. Maldición, este viejo. Es realmente insoportable hasta por un día. Apuremos a conseguir la contraseña. Tía, ¿dónde está tu esposo? Está en casa. Solo. Así es. ¿Cuándo es su cumpleaños? Vas a volver. Aún es temprano. Bueno, el 15 del mes lunar. El 15 del mes lunar. Espera, eso no está bien. No debería ser su propio cumpleaños. Entonces, tía, ¿cuándo es tu cumpleaños? Nací en 1955, el 3 de agosto. Entonces, tía, ¿cuándo es el cumpleaños de tu hijo? El cumpleaños de mi hijo es en 1974, el 9 de enero. ¿Y cuándo cumple años tu nieto? Hermano, ¿por qué preguntas? Los cumpleaños de toda mi familia. ¿Qué estás planeando? Oh, nada. Solo preguntaba por curiosidad. Tía, comamos, comamos. ¿Qué estás haciendo? Dejando a mi papá solo, en la habitación, sin supervisión, saliendo a encontrarte con un hombre extraño. ¿De qué estás hablando? ¿Quién es un hombre extraño? ¿Qué quieres? ¿Qué quiero yo? El suero de papá se está devolviendo. ¿Qué? Por suerte, es solo un pequeño reflujo, nada grave. Algo tan sencillo. Y no pudiste hacerlo. ¿Para qué sirven ustedes dos? Maldita sea, ustedes, padre e hija, son tan problemáticos. Haciendo sopa de pollo y pidiendo caldo premium. La tía tiene que cocinarlo por horas antes de poder venir. Y yo llevo trabajando desde las 6 de la mañana hasta ahora. ¿Qué? No puedo ni salir a comer algo. Este viejo, tan mayor. Y no puede ni vigilar un suero. Y nos culpan a nosotros. Tomaron el dinero, así que hagan su trabajo. Si siguen así, les descontaré del sueldo. Por Dios. Por solo 80 yuanes. Y se creen, la gran cosa. Descontar el sueldo. ¿Quién demonios quería cuidar a este viejo? ¿Qué? 80. Fiajiaor, déjalo ya. Solo cobran 80 yuanes. Y hacen tanto. Deja de ser tan exigente. ¿Quién no sabe que los cuidadores personales hoy en día cobran al menos 300 al día? ¿Dónde encontraste a este tipo? ¿Robaste el dinero de Aojian? ¿Qué tonterías estás diciendo? O quizás, ¿realmente tienes algo con este chico guapo? ¿Por qué si no él te ayudaría así? ¿Quién lo hubiera dicho? Que a tu edad aún andas buscando amantes jóvenes. Tú, mujer, debes tener la boca sucia, espiendo toda clase de porquerías. La tía puede aguantarte, pero yo no, maldita sea. Verás cómo te mato a golpes. Basta. ¿Qué estás haciendo? Aojian, tu madre se ha aliado con este extraño, un hombre cualquiera, para juntarse y pegarme. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes traer a otro para golpear a tu propia nuera? Yo no hice eso. ¿No hiciste qué? Lo vi con mis propios ojos. Eres un maldito hijo ejemplar, Lo que diga tu mujer. ¿Va a misa? No. ¿Qué has dicho? Nunca he visto a un hijo como tú. Tu propio padre ha muerto y aún obligas a tu madre a ser la cuidadora de tu suegro. Permites que tu mujer grosera y cruel humille a tu propia madre. Eres realmente despreciable. La gente dice que en nuestro trabajo tenemos las manos sucias. Pero yo pienso que un hijo desalmado como tú es peor que yo. Estoy harto de esto. Demonios. No te vayas. Lanar. Hermano, hermano. Perdóname por molestarte. No pasa nada. Tía. No es tu culpa. Tía. Mírate, con hijos y nueras así. ¿Por qué te quedas con ellos? Sería mejor que volvieras con tu esposo. Tal vez te necesite ahora. ¿Crees que no quiero? Él ya vino a la ciudad
Estos días, viene al hospital a verme. Debo esperarlo. El suegro del segundo hermano también está enfermo. En el hospital provincial. ¿Por qué no? Vienes aquí para tu examen. Quizás tengan la misma condición. Está bien. Dame la dirección. Vendré al terminar mi trabajo. Tía. Si no hay más, me voy. Estera, no. Este dinero. Toma. Llévatelo. ¿Por qué me das dinero? Mi nuera me dijo que contratar un cuidador aquí cuesta desde 300 yuanes. No tengo mucho dinero. Pero no puedo deberte tanto. Tú has trabajado mucho e incluso has soportado humillaciones de mi esposa. Lo siento de verdad. No pasa nada. Pero tía, ¿acaso tú no andas corta de dinero? No. Aunque no tengo mucho. Pero, apretándonos el cinturón, aún podemos salir adelante. Mírate. Trabajando por solo 80 yuanes. Eso muestra que eres un chico pobre. Todos pasamos apuros para llegar a fin de mes. Tía, debo atender esta llamada. Hola, hermano Fubi. ¿Cómo va todo? La contraseña. ¿La conseguiste? Todavía no. ¿Qué te parece si esos 80.000 los olvidamos? Deberíamos ganar dinero. Con algo de conciencia, no. Estos descendientes desagradecidos, anciano. Si estuvieras aquí, te morirías de rabia. Hermano Fubi. Esta tía ha sido muy buena conmigo. Estoy pensando que tal vez deberíamos darle la noticia del fallecimiento de su esposo. ¿Quieres contarle lo del robo en casa? No nos delataría eso. ¿Quieres morir? No me metas en esto. Dale, vale. No diré nada. Mantendré la boca cerrada. HMM. Oye, tía. ¿Qué pasa? Tienes una llamada. Tienes otro teléfono. Acierto. Uno para el trabajo y otro personal. Déjame atender esta llamada primero. Oye. Hola. Oh. Negocios. Dale. Ahí voy. Tía. ¿Qué ocurre? Últimamente, he notado que mi marido actúa raro. A menudo no lo localizo. Estás ocupado con el trabajo. No te molestaré entonces. Regresaré. Tía. Por favor, escúchame. Vuelve a casa pronto. Tu esposo. Si no puedes contactarlo seguido, quizás algo anda mal. Tu esposo. Si no puedes contactarlo seguido, quizás algo anda mal. Vecino anciano. Quiero preguntarte una cosa más. ¿Podrías ir a revisar mi casa otra vez? ¿Qué? ¿Acaso no fue a la ciudad para unirse a ti? No logro contactarlo. No estoy segura si siquiera vino. Si no revisas mi casa. Mi corazón no está tranquilo. No puedo descansar. Está bien, está bien. Voy ahora. Voy ahora. Hermano Fubi. Hermano Fubi. ¿Por qué huele tan mal? ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay! Huele horrible. Hermano Fubi. Hermano Fubi. Oiga. Señora Diva.
Ya revisé. Hermano Fubi no está aquí. Pero parece que su casa fue robada. ¿Qué? ¿Robada? Hay cosas tiradas por todas partes. El piso está cubierto de polvo. Creo que hermano Fubi debe haber estado fuera por algún tiempo. Y además, está roto su refrigerador. O algo así. Esta habitación huele terrible. Usted debería volver y limpiar. Está bien. Está bien. Dale, vale. Regresaré de inmediato. Lamar, ¿qué pasa? Por llamarnos. Tu papá. No puedo contactarlo de nuevo. Le pedí al vecino que revisara nuestra casa y dijo que la han robado. ¿Robada? Registraron toda la casa. Necesito regresar. Ahí va Mar. Si te vas ahora, ¿qué pasará con papá? Nos robaron la casa. Debo volver para denunciarlo a la policía. Vamos, esa casa tan deteriorada que tienen. Aunque se llevaran todo, apenas vale algo. ¿Para qué molestarse en llamar a la policía? Si lo dices así, entonces debería ignorarlo. Mamá, no te enojes. Fiagio tiene razón. Lo principal es que nos falta personal en casa. Fiagio y yo tenemos que trabajar y cuidar al bebé. Si te vas, ¿quién cuidará de tu suegro? Así que lo de tu familia importa, pero lo de tus padres no. Siempre piensas en cuidar a tu suegro. ¿Has pensado en tu papá? Ni siquiera sabemos dónde está ahora mismo. Mamar. Grítale ahora al segundo hermano. No ayudará. Robaron la casa hace tanto tiempo. Aunque lo denuncies, no cambiará mucho. Papá está en la ciudad ahora. Podría contactarte en cualquier momento. Si te vas ahora, podrías justo perderlo. Aunque regreses ahora, será difícil recuperar las pérdidas. Será mejor que te quedes aquí y esperes a que papá te contacte. Hagas la familia del segundo hermano. No necesita ayuda extra. Muy bien entonces. Papá se está recuperando bien. El médico dijo que puede ser dado de alta. Entonces, después de esto, ¿cuál es el plan? Mi madre falleció joven y papá ha estado solo todos estos años. Ahora que tuvo una enfermedad tan grave. Yo no quiero que vuelva al campo solo. Pero si no regresa al campo, ¿dónde va a quedarse? Nuestro lugar ya es pequeño. Además, tu padre acaba de ser dado de alta y necesita que alguien lo cuide. ¿Acaso tú y el hermano mayor no acaban de comprar una casa nueva? Esa casa la compramos para mi padre. ¿Cómo que tu padre? Nuestro padre. Como tu padre no ha venido aún, que se quede primero mi padre y que tu madre vaya a cuidarlo. Esto. ¿Qué quieres decir con esto? No olvides que mi padre fue hospitalizado por culpa de tu madre. Lo que haga ahora es apenas justo. A partir de ahora, puedes quedarte aquí tranquilamente. Si necesitas algo, díselo a mi suegra y que ella lo solucione. Esta casa no la compramos para papá. Pero trajiste a tu suegro. Cuando venga papá, ¿dónde va a quedarse? Papá todavía no ha venido. ¿Qué tal si lo dejamos para después? No es urgente. De momento, el padre de Giagio acaba de salir del hospital. Está delicado de salud. Hay que atenderlo. Al fin y al cabo, con problemas del corazón, no se puede descuidar. Y papá no necesita cuidados. Cuando papá viene a hacerse revisiones, no están bien. Por el corazón. Mírate. Siempre desconfiando. No está confirmado. Y ya dices que papá está enfermo. No es como mal decirlo. Además, si papá tuviera problemas, no debería yo como hijo cuidarlo más. Sea como sea. Esta casa es para papá y para mí. Y ahora quieres que viva con tu suegro. ¿Qué sentido tiene? Escúchame bien. No quiero excusas. La enfermedad de papá la provocaste tú. Te lo advierto. Si no colaboras, me divorcio de Aojian. Estábamos bien. ¿Por qué sacas el divorcio? Mamá, tú también. Cuando hospitalizaron al padre de Giagio, tuviste mucha culpa. Navar, ocúpate un poco de él. Total, la casa ya está comprada. Papá vendrá más adelante. Cuando tu suegro esté mejor. Traes a papá. No es la solución. Tía. Agua. Doy. Pon la tele. Dale. ¿Dónde están mis pastillas? Ahora te las traigo. Toma tus medicinas. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¿Qué estás haciendo? Señorita, creo que eres una persona muy agradable. Eres buena en todo, tanto en casa como afuera. Mi esposa lleva muchos años fallecida. En cuanto a mí, he estado soltero todo este tiempo. Últimamente, me he acostumbrado a que me cuides. ¿Qué tal si nos arreglamos juntos? ¿Qué clase de broma es esta?
Tu esposa ha muerto, pero la mía sigue viva. Ojen. No me parece apropiado que viva con tu suegro. No es correcto. No somos pareja. Si vivimos juntos así, ¿qué dirá la gente? Nalar, estás exagerando. Siempre cuando por tonterías. Él no se está portando bien. Si sigue así, va a pasar algo malo. Algo malo, algo malo. ¿Qué podría pasar? Un viejo recién salido del hospital. ¿Qué tanto daño puede hacer? Deja de inventar excusas. Ni siquiera sabré cómo explicarle a Georgio después. Este hijo no le importa nada. En el futuro, ¿cómo voy a explicarle al viejo? ¿Qué le pasa a este viejo? Solo hay una habitación. Tú duermes aquí. Yo dormiré en la sala. Podemos compartir la cama. Anciano. 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 Anciana. Deja de seguirme. Voy a reencarnarme. Anciano. Tía. Te he extrañado mucho. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Te he extrañado tanto. ¿Qué haces? Me he contenido por años. ¿Qué haces? Tía, solo cede a mí. Si te quedas conmigo, aléjate. Vieja sinvergüenza. Tienes que matar a mi padre para quedar satisfecha. ¿Cómo puedes ser tan cruel? ¿Por qué no te mueres? Basta. Soy tu suegra. ¿Acaso respetas a tus mayores? ¿Sabes lo que hizo tu padre? Él, él, es un animal. Ahora está en el quirófano. Lo llamaste animal. Mava, te has pasado. ¿Qué me he pasado? Tu suegro, en plena noche, se metió en la cama de tu madre, le rompió la ropa. Nunca en mi vida me habían humillado así. Y ahora soy yo la que se ha pasado. ¿Qué has dicho? Eso es imposible. Con el estado de salud de mi padre, ¿qué podría hacerte? Deja de decir tonterías. Lo estás incriminando. La prueba está aquí. ¿Qué más hay que decir? Pruebas. Quezar. Tú misma rompiste la ropa. Y estas marcas son todo un montaje. No lo has odiado. Siempre. No has querido echarlo desde siempre. Tus métodos son repugnantes. Mamá. Necesitas presentar pruebas contundentes. Esto no demuestra que fuera mi suegro. ¿Cómo pude criar a un hijo como tú? Vale. ¿Quieres pruebas contundentes? No. Voy a llamar a la policía para que investiguen. No. Mira lo que está haciendo. Mi padre sigue en cirugía. Quiere destruirlo por completo. No solo quieres que mi papá muera, sino que también quieres arruinar su reputación, ¿verdad? Zetowogen. Tu madre. Si realmente llegas a este extremo, entonces no tiene sentido que sigamos juntos. Divorcio. Después de esto, me llevaré a Xiaobao y a mi papá. Nos mudaremos al campo y viviremos por nuestra cuenta. Mamar. Deja de hacer escándalos. Tu mamá fue agraviada. ¿Acaso buscar justicia está mal? Fuiste tú quien exigió pruebas contundentes. Mamar.
Lo estás tomando en serio. Si esto se difunde, los vecinos no lo verán con buenos ojos. Entonces, tu mamá merece ser agraviada. De todos modos, tú estás perfectamente bien. El que está ahí tirado eres mi suegro, no tú. Me estás diciendo que yo soy la equivocada. Por supuesto que es tu culpa. ¿De verdad crees que eres tan atractiva? A tu edad, sin ningún atractivo, ¿cómo podría mi papá interesarse en ti? Tú. Incluso si mi papá te hizo algo, fue porque tú lo sedujiste, vieja desvergonzada. Arrodíllate y pide perdón a mi papá o divorciaré a tu hijo. Basta. Z. Waugen. Los escándalos familiares no deben airearse en público. Si esto se llega a saber, tampoco beneficiará tu reputación. En fin, hazle caso a Giagio y pide perdón a tu suegro. Pumf. Así que tú también crees que debo disculparme con tu suegro, ¿verdad? Ahora que lo pienso. Tu suegro terminó hospitalizado por tu culpa. Solo haz como que lo haces para contentar a Giagio. Si no, de verdad vas a dejar que Giagio se divorcie de mí, pero te prometo que no te haré arrodillarte. Solo necesitas hacer un gesto simbólico. Pumf. ¿Qué hijo tan filial eres? Preocupándote por tu madre. Debería darte las gracias, no. No digas cosas en el calor del momento. Tampoco es culpa de Giagio que sospeche que sedujiste a su padre. Si realmente sentías que algo andaba mal, ¿por qué no tomaste precauciones antes? ¿Cómo iba a tomar precauciones? Te amé. ¿Pero acaso me escuchaste? Para ti, tu madre, no es más que un chivo expiatorio. Siempre temes que tu esposa te deje. Pero alguna vez pensaste en la dignidad de tu madre. ¿Qué vale la dignidad, mamá? Cuando con una disculpa se arregla todo. ¿Por qué tienes que armarla tan grande? Si sigues así, ¿cómo vas a llevarte con tu nuera? ¿Acaso esperas que Giagio te cuide cuando seas mayor? No espero que me cuides. Todo lo que he hecho por ti, mejor se lo hubiera dado a los perros. ¿Quieres que me disculpe con ella? Ni en sueños. Olvídalo. En el peor de los casos, te repudio como hijo. La. El segundo hermano se ha pasado. ¿Cómo se atreve a tratarte así? Para ser sincera, ustedes dos también fueron ingenuos. Comprar una casa para papá y dejar que su suegro viva ahí. ¿Acaso el segundo hermano puso aunque sea un peso? Acordamos que cada familia aportaría 100,000 yuanes, pero al final nuestra familia pagó todo. Él no puso ni un solo centavo. Y ahora su suegro vive ahí. Estamos trabajando para el beneficio de otros. Así que esta casa la compraron para su suegro. Y tú, mamá, no quiero criticarte, pero es tu propia casa. La regalaste y ahora vives conmigo. Yo. No me interrumpas. La verdad es que tú, ¿cómo te atreves a venir a llorar a mi casa? ¿Acaso Dongling y yo no te hemos tratado bien? Te compramos una casa. Hicimos todo lo que debíamos. ¿Qué? ¿En serio piensan regalarle la casa a su suegro? Y cuando venga papá, vivirán con nosotros. Me toman por tonta. Deberías callarte. No, no puedo soportar esta indignación. Voy a arreglar esto con segundo hermano. Abra la puerta. Z. Waugen, Lima Fiao. Salgan ahora mismo. Hermano mayor, señora, ¿a qué vienen? Apártate. Oh, señora Diva, qué visita más inesperada. ¿Qué? Ahora que se adueñaron de la casa. Ni siquiera puedo visitar. Oh, no me había dado cuenta. Eres toda una soplona. Déjate de tonterías. Solo te haré una pregunta. Esta casa, la compramos con nuestro dinero. ¿Por qué debe vivir aquí tu padre? No me entendiste bien. Mi suegro solo está aquí temporalmente. Acaba de salir del hospital y no se siente bien. Nos iremos en unos días, pero no puedes hacer que mamá lo atienda aquí. Mi papá terminó así, por culpa de tu mamá. Se lo merece. ¿Acaso no lo sabes? Ella empujó a mi papá al suelo. Todavía está hospitalizado. Lo empujé porque... No mientas. Ya basta. No me importan sus peleas. Solo sé que... Esta casa se acordó dividir en partes iguales entre los hermanos. ¿Dónde está la parte del segundo hermano? Después de lo que hizo tu madre a mi padre, aún esperas que le compre una casa. Ese no era el acuerdo inicial. Ahora que ya compramos la casa, vienes a reclamarme. ¿Qué te pasa? Segundo hermano, no dijiste que te faltaba dinero, y yo te ayudé. Ahora que pagamos todo, no me vas a devolver. Hermano mayor, sabes que Giao maneja nuestro dinero. No puedo hacer nada sin su permiso, así que ustedes nos engañaron para pagar todo. Arreglemos esto hoy. ¿Vas a pagar o no?
Ni siquiera he cobrado los gastos médicos de papá. Y tú quieres dinero. Ni lo sueñes. Tú, hermano mayor, te propongo esto. Pongan la propiedad a nombre tuyo y de la señora Diva. Jiao Jiao y yo no la queremos. Cuando fallezcan mamá y papá, la casa podrá. ¡Qué asco! Eres un gran manipulador. ¿Quién sabe cuándo morirán tus padres? Nuestro dinero quedaría tirado. Estás delirando. Escucha bien, te lo advierto ahora. Si no pagas hoy, venderé la casa. Y nadie obtendrá nada. Pues véndela entonces. Yo nunca estuve de acuerdo con comprar esta casa. La casa de tu familia es enorme. Papá viene, hay espacio más que suficiente para él. Lin Mafiao, ¿qué insinúas con eso? Mamá ha estado trabajando como esclava en tu casa. Si viene papá, debería quedarse con ustedes también, después de lo que le hizo a mi padre. ¿Acaso crees que permitiría que se quede en nuestra casa? Hoy, lo dejo bien claro. Me da igual si tú la mantienes o no, pero yo, Lin Mafiao, jamás permitiré que vuelva a vivir con nosotros. Lin Mafiao. Mantener a los padres es responsabilidad de todos los hijos. Si no vas a cuidarla, nos cargas todo el peso a nosotros. ¿Crees que somos tontos? Bien, si no la cuidas, entonces nadie lo hará. Yo tampoco. Haz lo que te plazca. ¿Por qué deberíamos hacernos cargo? Basta ya. Nosotros dos. No necesitamos que nos mantengan en la vejez. Esta casa. Tampoco la queremos. Véndala si quieren. Nosotros. Volveremos al campo y nos valdremos por nosotros mismos. Viejo. Los dos hijos que criamos. Nos han dejado sin nadie en quien apoyarnos. Ni siquiera un techo donde vivir. Jefe de la aldea. ¿Qué pasa? Demolición. Demolición. No sabía nada. Ya avisé a ZU Fubi. No les dijo. Su antigua casa, con ese terreno tan grande, puede valer más de 3 millones. ¿De verdad? Sí. Ya transferimos un anticipo de 80,000 al WeChat de ZU Fubi. Se cerrará el trato pronto. El equipo de demolición viene mañana. Muy bien. Ya entiendo. Fubi y yo regresaremos inmediatamente. Si no quieres el dinero, entonces tira esta cosa asquerosa. El teléfono roto de un muerto. Da mala suerte. ¡Puaj! Anciano. ¿Dónde estás? El equipo de demolición viene al pueblo. Volvamos a casa juntos. Nuestros dos hijos no son de fiar. Ahora no tengo un centavo. Sin hogar en las calles. No he comido en todo el día. Es muy tarde. ¿Dónde estará? La he llamado varias veces, pero no contesta. Hasta me ha bloqueado. Mira el desastre que has hecho. Yo también. No podemos vender esta casa. Si la vendemos, le partirá el corazón a mamá y papá. Hermano, no es excusa. El dinero está con Jiao Jiao. No puedo recuperarlo. ¿Qué más puedo hacer? Ahora mi mujer me exige que recupere el dinero. Volvamos juntos a hablar con nuestras esposas. Mamá y papá nos criaron con tanto sacrificio. Debemos esperar a que envejezcan para dejarlos solos y desamparados. Hermano, confía en mí. Es algo temporal. Cuando mejore mi situación, me ocuparé de ellos. Sigan buscando.
Esta es la casa. Hoy viene el equipo de demolición a verificar los datos. Ah, entiendo. El hermano Fugi y la señora Viva no están. Fueron a la ciudad, pero no hay problema. Pueden medir primero. Ya les avisaremos. Ah, por cierto, les robaron hace poco. Está todo desordenado. Tengan cuidado. Vamos. Polly, ¿qué pasa? ¿Por qué huele tan mal? Quizás se echó a perder algo en el refrigerador o así. Ya olía mal antes, pero ahora es peor. Chicos, acaben rápido y váyanse. No entraremos. Huele demasiado. Dale, gracias por el esfuerzo. Bien. Ya deberías estar viviendo cómodamente en la ciudad. Eso es seguro. Después de trabajar duro toda su vida, se merecen un poco de paz. Jar. Así es. Cuando llegue el dinero de la reubicación, los dos hijos lo repartirán. Entonces, la pareja podrá mudarse a la ciudad, vivir felices juntos y disfrutar sus años dorados. Exactamente. Jefe del pueblo. Es terrible. Hay un cadáver en la casa. ¿Qué pasó? No es este el teléfono del anciano. Tía, toma este dinero y vuelve a casa. Tu esposo ha fallecido en casa. Hola. Señora Viva. Tiene que volver ahora. El hermano Fugi ha muerto. ¿Qué? Acabo de encontrar su cuerpo. No. No. Eso es imposible. No. No. ¿Por qué te fuiste sin esperarme? Señora Diva. Hermano Fugi lleva tanto tiempo fallecido. El cuerpo se está descomponiendo. Debemos enterrarlo mañana como muy tarde. De acuerdo. Entonces hagamos el entierro mañana por la mañana. Pero durante el entierro, los hijos ya los deben cargar el féretro. Lo has olvidado. ¿Cuándo regresarán tu hijo mayor y el segundo? Hermano. Los llamaré. Hola. Hola, Nanar. Regresaste a nuestro pueblo. Mírate, nos hiciste buscar por todas partes. ¿Por qué regresaste allí? Volví para buscar a tu padre. Contactaste a papá. Estoy con tu padre ahora mismo. Necesitan volver hoy. Hoy. Tengo compromisos hoy. Peylan sigue enojada por el pago de la casa. Es más importante el pago de la casa que tu propio padre. Tu padre te necesita ahora. Debes contactar a tu hermano de inmediato. Deben volver hoy. Si no los vemos. Para mañana por la mañana. No vuelvan. Jamás. Mamá quiere que regresemos a casa. Alto. ¿A dónde van? Mamá nos pidió a mí y a mi hermano menor que volviéramos a casa. Qué bien puede venir de que ustedes dos regresen. Obviamente es para hablar sobre quién los cuidará en su vejez. Como sus hijos. No es nuestra obligación cuidar de nuestros padres. No digo que no debamos hacerlo, pero debe ser justo, ¿verdad? Tienen dos hijos. ¿Por qué todo debe recaer sobre ti? Tú pagaste la casa completa y ahora también esperan que los cuides. Lin Magiao ya dijo que no ayudará en nada.
¿Acaso no queda justicia? Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. Hoy pongo un alto definitivo. Si aceptas vender la casa, ve y arregla eso con tu hermano. Si te niegas, no irás a ningún lado hoy y tampoco hablaremos sobre su cuidado. Está bien, hermano, ahora mismo regreso. Quédate ahí. Solo porque llama a tu madre, lo dejas todo. Y nuestra familia, mi madre, está muy disgustada esta vez. Si no vuelvo para calmarla, quién sabe cómo terminará. No me importa si tu madre está disgustada. Mi padre sigue en el hospital. ¿Quién cuidará de nuestro hijo? ¿Cómo puedo con todo sola? Yo. Además, tu madre ya causó muchos problemas antes. Ni siquiera he arreglado eso con ella. Y ahora se hace la víctima. Escucha, Zeto Bogen, si cruzas esa puerta hoy, este matrimonio, te divorciaré de verdad. Probablemente ahora sí estamos sin hijos. No, no regresaron. Y los hijos piadosos que cargarían el ataúd. No hay hijos piadosos. Seguiremos de todos modos. Alcen el ataúd. Anciano. Toda tu vida. Criaste 2 hijos. Y ni uno solo está aquí para despedirte. Anciano. Este camino es el mismo por el que llevaste al hermano mayor a la escuela en aquel entonces. Basta, basta, no te enfades. No iré, de acuerdo. Este río es donde solías pescar con el segundo hermano. Ay, vamos, papá. Ve despacio. Este caldo nutritivo es el mejor tónico. Ay, mi buen yerno. Con cuidado. Ya es suficiente. Anciano. Que descanses en paz en tu viaje. Proyecto de demolición total. Los aldeanos recibirán una compensación importante. Demolición. No es el pueblo de tus padres. Ese pueblo. Donglin. Donglin. Sir. Donglin, sal rápido. Ya voy. Rápido. Compra 2 boletos. Vamos a regresar a la aldea lugosa. ¿De verdad vendrías conmigo? Por supuesto. La casa antigua de tu familia será demolida. No lo sabías. Hay una compensación enorme. Demolición. Agar. Vamos, vamos. Apúrate. Deja lo que estés haciendo. Compra los boletos ahora. Volvemos a tu pueblo. ¿Qué? No te quedes ahí. Tu pueblo será demolido. No lo sabías. En serio. Acaban de anunciarlo en las noticias. Y yo averigüé. La antigua casa de tu familia recibirá al menos 3 millones de compensación. 3 millones. Vamos, date prisa. Tu cuñada, esa mujer astuta, se enteró y enseguida llevó a tu hermano a comprar boletos. Ya se fueron. No podemos dejar que nos ganen. Perderemos. Vamos, espera. Y papá y el bebé. Todo está listo. Vámonos. Bien. El jefe del pueblo está aquí. Donglin, sal ahora mismo. ¿Qué le trae por aquí? Se trata de lo siguiente. Esta zona será demolida el próximo mes. La compensación ya está resuelta. Su casa es bastante espaciosa, así que la compensación será sustancial. Tenemos una petición que hacer. Adelante. Como usted sabe, en los últimos años, el número de ancianos abandonados ha ido en aumento. Casos como el del hermano Fugi son bastante comunes. El comité del pueblo ha decidido construir un asilo para reunir a estos ancianos abandonados y cuidarlos juntos. Esperamos que usted pueda hacer una donación. Bueno, ¿cuánto costaría construir el asilo? La evaluación del comité del pueblo, incluyendo varios gastos, indica que costaría de entre 3 y 4 millones. ¿Cuánta compensación recibiremos por nuestra casa? Su familia recibirá más de 3,2 millones. Si su situación económica lo permite, por favor considere donar al asilo. El MM. Está bien. Donaré. Donaré 2 millones. 2 millones. Señora Giva, habla en serio. No.
No estoy de acuerdo. Mamá, estás loca. 2 millones de yuanes. Y se los das a extraños. ¿Qué haces aquí? Ay, mamá. Sigues enojada. Dongbin y yo vinimos específicamente a verte. Mira, Aojean y yo también hemos estado pensando en ti y en papá. Compramos esto especialmente para ustedes. ¿Qué quieres decir con vinieron a verme? Solo están aquí por el dinero de la demolición. Ay, mamá. ¿Cómo puedes decir eso? Realmente estamos preocupados por ti y por papá. Por eso vinimos a visitarles. Sí, mamá. Cuando te fuiste sin despedirte la última vez, he estado muy preocupado desde entonces. Entonces, ¿por qué no volvieron cuando los llamé? Bueno, es porque Dongbin estaba en un viaje de negocios. Los asuntos de trabajo eran urgentes. Mira. En cuanto Dongbin regresó, mamá, sabes que realmente no podía ausentarme. Tenía que cuidar al pequeño Bao en casa y atender a mi suegro en el hospital. ¡Pum! Cuidar a tu suegro. Obviamente es más importante que tu propio padre. Entonces, ¿por qué tienen tiempo ahora? Ay, es que estábamos preocupados por ustedes dos. Así que vinimos de inmediato. ¡Pum! Sus palabras son más dulces que la miel. Solo están aquí por el dinero de la demolición. Les advierto. No obtendrán ni un solo centavo. No les dije antes, si no volvían, que nunca más regresaran, tu padre y yo. Actuaremos como si nunca hubiéramos tenido estos dos hijos. No hay necesidad de que te enfades tanto. Hasta estás rechazando a tu propio hijo. No exageres las cosas. Aunque haya vuelto por el dinero de la demolición, no es lo más normal. Si hubiéramos llegado unos minutos más tarde, tu dinero se habría ido a extraños. Exacto. Esa gente son una jauría de lobos. Vienen olfateando al primer olor a dinero. Solo están aquí para estafarte, mamá. Todo. ¿A quién llamas lobos? ¿Que he dicho algo malo? Porque el dinero de nuestra familia sería para ustedes. Fuera, todos ustedes. Esto es absurdo. Basta ya. Es mi invitado. ¿Con qué derecho lo echas? Lalar. ¿Por qué tratas bien a esos aprovechados? 2 millones no es poca cosa. Si vas a regalar el dinero, mejor dáselo a nuestro Dongbin. Oye, ¿por qué solo para tu familia? Entre hermanos. Debería ser mitad y mitad. No, no me opongo a dividirlo por igual, pero el departamento en la ciudad debe contar para nuestra parte. De los 3,2 millones de compensación, nuestra familia debe recibir al menos 1,7. Ese departamento ya está a tu nombre. Cuando los viejos mueran, será tuyo automáticamente, porque deberías recibir 1,7 millones, mientras nosotros solo 1,5. Eres muy astuta, ¿verdad? Cállate. El dinero ni siquiera ha llegado, y ya lo están repartiendo. ¿Qué nueras tan maravillosas tengo? ¿Acaso creen que solo sus opiniones importan ahora? Nada, el dinero es de ustedes. Si se divide con justicia, no me opongo. Si es justo y razonable, yo tampoco me opongo. Bien, bien, vaya justo y razonable. Justo y razonable significa que ninguno de ustedes recibirá ni un centavo. Mamá, no te alejes demasiado. Estos son tus dos hijos. Exacto. ¿Cómo puedes darle dinero a extraños con descuento, en lugar de a tus propios hijos? Pon mi dinero. Yo decido qué hacer con él. Lavar, este dinero es tuyo y de papá. No puedes decidir sola. ¿Dónde está papá? Papá, cierto. ¿Por qué no está papá? Por fin te acordaste de tu padre. Llevas tanto tiempo en esta casa. Y solo piensas en el dinero. ¿Cuándo has pensado en tu papá? Es que hemos estado discutiendo sin parar, que ni me di cuenta. Sí, mamá. ¿Dónde está papá? ¿Cómo puede no estar? Para algo tan importante. ¿Quién dice que no está? Está presente. ¿Dónde está entonces? Él. Está justo aquí. Durante 10 años. Tu padre. Solo. Se quedó en el pueblo. Ninguno de ustedes se ha preguntado si lo han defraudado. Lana, sé que siempre has guardado este rencor. Estos años no hemos estado a la altura. Pero también estábamos ocupados, sobreviviendo día a día. No sigas con esto. Ahora estamos mejor. De ahora en adelante, cuidaremos bien de papá. ¿Verdad? Sí, mamá. Vinimos esta vez, justamente para llevarnos a papá, a disfrutar la vida juntos. Pero
Tu padre ya no tiene vida que disfrutar. De acuerdo, deja de ser tan dramático. Dicen que no hay rencores duraderos entre madre e hijo. Lo pasado, pasado está. Solo déjalo ir. Deja de darle vueltas. Ya que hoy estamos siendo honestos, hablaré con franqueza. Nuestro pequeño está a punto de empezar la primaria. Aojean y yo encontramos un apartamento en el distrito escolar de Beni. Cuesta unos 2 millones de yuanes. Si están dispuestos a pagarlo, entonces los llevaremos a ti y a papá. Los mantendremos de ahora en adelante. Pides 2 millones como si nada. ¿Crees que tu hermano mayor y yo estamos muertos? Me empujaste. ¿Y qué si lo hice? Nosotros cuidamos de mamá y papá. ¿Qué tiene de malo pedir más? Mamá todavía tiene más de 1 millón. Pídeselo a ella. Por favor, ¿crees que con decir que los cuidarás ya está todo arreglado? Muy bien, entonces, danos el dinero. Donglin y yo los cuidaremos. ¡Qué vergüenza! Mamá ha estado con nosotros y la hemos cuidado bien. Ah, sí. Entonces, ¿quién me los dejó a los dos antes? ¿Quién no tiene vergüenza aquí? Tú eres la que no tiene vergüenza. Basta de pelear. Basta. Basta. No más discusiones. Suficiente. Dejen de discutir. Lárguense. No necesito su ayuda. Cuando éramos pobres, a nosotros los viejos, nos trataban como basura. Nos pateaban como a perros. Ahora que hay dinero, se pelean como buitres. Por este miserable dinero, han perdido toda dignidad. No quiero su compasión. Pero, este dinero, no les daré ni un centavo. Fuera. Lárguense. Mamar. No seas tan desagradecida. Si nos echas ahora, no esperes que te ayudemos después. No vengas después a rogar. Será demasiado tarde. No te suplicaré. Alcalde. Yo dono. Yo dono. No solo 2 millones. Donaré todo el dinero de la reubicación para el pueblo. Pero, con una condición. Cuando construyan el asilo, quiero ser el primer residente. Permítame ser el primero en mudarme. Ay, querida, Nanar, ¿qué estás haciendo? Fiajio y Pellan están actuando como niñas, pero tú no deberías unirte a sus tonterías. Así es, mamá. Somos familia. No hay nada que no podamos resolver. Esta indemnización por reubicación es el fruto del trabajo de toda la vida de ustedes. ¿Cómo puedes simplemente donarla a otros? Exacto. Si haces esto, papá tampoco estaría de acuerdo. ¿Cómo se atreven a mencionar a su padre? Nanar. No hemos venido esta vez por el dinero de la reubicación. Realmente queremos llevarlos a ambos para que disfruten su jubilación. Sí, mamá. No te preocupes. Cuando traigamos a papá, nos aseguraremos de cuidarlos bien a los dos. Disfrutar su jubilación. Cuidar a su padre. Bien. Ustedes dos. Pregúntenle a su padre. Si él acepta, iré con ustedes a la ciudad. Trato hecho. Pregúntenle ahora mismo. Nanar, ¿dónde está papá? Está aquí. Adelante, pregunta. Mamá, ¿qué quieres decir? ¿Qué se supone que significa esto? Mamá. ¿No puedes hablar en serio, mamá? No estoy bromeando contigo. ¿Siempre hablas de honrar a tu padre? De honrar a tu padre. Tu padre despró toda su vida tu piedad filial. Pero ahora, él ya no puede esperar más. Mamá, deja de bromear. Deja de bromear. Papá todavía está bien, ¿verdad? Papá todavía está bien, no. Hijos desagradecidos. ¿Cómo podría bromear con esto? El hermano Fubi realmente ha fallecido. Mamá, ¿por qué no nos avisaste cuando murió papá? Donglin, Donglin. El día del funeral. ¿Acaso no te llamé?
Te lo dije por teléfono. Tu papá te necesitaba desesperadamente. Y tenías que regresar. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no volviste? ¿Fue tu esposa quien te lo prohibió? ¿O tu suegro necesitaba cuidados? Siempre hablas de ser filial. Pero cuando surgen dificultades, siempre sacrificas primero a tu papá y a mí. Para ti. Todo lo demás es más importante que nosotros. No, no, mamá, no es así. Lanar. Me equivoqué. Mi esposa es irrazonable. ¿Alguna vez la has corregido? Mi suegro me humilló. Me defendiste. Siempre dices que serás filial después. Pero ¿cuánto es después? ¿Acaso, como tu papá? Solo después de morir. Me equivoqué. Demasiado tarde. Tu papá. Ya no puede esperar. Todo es mi culpa por haberte consentido. Yo. Le falla al anciano. Me arrepiento tanto. Completamente solo, muerto en casa durante más de un mes. El cuerpo se descompuso antes de que alguien lo notara. Tenía 2 hijos. Pero cuando llegó el momento del entierro, ningún descendiente vino a despedirse, ni siquiera un hijo filial para cargar el ataúd. Papá, tu hijo te ha fallado. El forense confirmó que tu padre murió repentinamente de un infarto. La enfermedad coronaria es grave, pero lamentablemente nadie le prestó atención. Si hubiera recibido atención médica a tiempo, podría seguir con vida. Papá, tu hijo estuvo ciego. Acérquense. Una pierna de pollo para cada uno. Tomen, aquí tienen. Papá, ¿cuál es tu comida favorita? A papá le encanta esto más que nada. Papá, cuando crezcamos, te compraremos piernas de pollo. Ustedes 2 pilelos, solo no se olviden de su viejo. Jajajaja. Don Green, ve al comité del pueblo ahora mismo. Mamá va a donar toda la indemnización por la demolición. Augen, tu madre está a punto de firmar el acuerdo. Tu mamá está por firmar el contrato allí. Rápido, alguien deténganla. Largo. Si no fuera por ti, mi padre no habría muerto. Si no fuera por ti, ¿cómo podría yo seguir impidiendo que mi madre vuelva a casa? No querías divorciarte. Bien, nos divorciaremos al regresar. Ojen. No. Yo, vengan a comer. Buen Peilan Kapar, te cuidaremos más de ahora en adelante. Mamá te perdone. Si no, ninguno tendrá paz de ahora en adelante. Don Green. Don Green. Mamá. ¿Qué hacen todos aquí? Es por el dinero. Demasiado tarde. Ya firmé el contrato. Este asilo debe construirse. Mamá. No venimos a detenerte. Solo queremos pedirte perdón. Mamá. Donde quiera que estés. Tus hijos estarán contigo. El remordimiento de no cuidar a los padres en vida. Ahora que estos hermanos se arrepienten. El hermano Fugi no puede volver. Con los años, ancianos como el hermano Fugi, que mueren solos repentinamente, son cada vez más comunes. El asilo no puede esperar más. Pero esto solo alivia síntomas, no causas. Que los ancianos sean felices, en casa o en el asilo. Depende del cuidado de sus hijos.
Afortunadamente, estos hermanos han retrocedido a tiempo. La señora Guibar al fin vio volver a sus hijos.